Sin levantar la voz para nada, ella mencionó a otro hombre durante el desayuno familiar. Mi anillo cayó al suelo, todos estaban en estado de shock, y ese sonido. Llegué a la cabaña en Valle de Bravo temprano, más temprano de lo que le dije a nadie. El plan era llegar alrededor de las 2:30 de la tarde, el tiempo justo para ayudar a finalizar los preparativos del cumpleaños de Lorena, pero llegué cerca del mediodía. Ni siquiera sé por qué me apresuré. Tal vez solo fueron los nervios. Tal vez fue el instinto. O tal vez fue simplemente que quería que todo saliera bien. Solo se cumplen 34 años una vez, ¿verdad? Y después de los últimos meses, el estrés, la distancia, las casi peleas que se convertían en silencio, supongo que sentí que este fin de semana tenía que ser perfecto. Como si tan solo pudiera poner bien la mesa, enfriar el vino y encender las velas en el momento adecuado, tal vez podríamos volver a algo que se sintiera como nosotros. La cabaña en sí era impresionante, una de esas grandes casas de vigas de madera escondidas entre los árboles de Valle de Bravo, a un tiro de piedra del lago. Tenía ventanales enormes, una terraza envolvente y una chimenea, el tipo de lugar que parece pertenecer a una postal o a una de esas cuentas de Instagram donde la gente usa gorros de lana y bebe café demasiado caro con calcetines combinados. La reservamos con 6 semanas de antelación. De hecho, Lorena la eligió. Dijo que quería algo tranquilo pero acogedor, un lugar donde pudiéramos traer a un pequeño grupo de amigos, a algunas personas de su equipo de la galería de arte, a su hermana, tal vez a 1 o 2 conocidos mutuos de la universidad, y simplemente desconectarnos y respirar un poco. Estacioné el carro y entré, haciendo malabares con la caja del pastel en una mano y el camino de mesa que había comprado a última hora en la otra. Le envié un mensaje de texto durante el trayecto, diciendo que iba a subir un poco antes para evitar el tráfico. Ella no había respondido. No era inusual. Su teléfono siempre está en silencio, siempre boca abajo, siempre está ocupada. El aire dentro de la casa olía ligeramente a cedro y limpiador de limón. Dejé el pastel en el mostrador de la cocina y eché un vistazo al refrigerador para asegurarme de que todo estuviera abastecido. Alguien ya había estado allí. El refrigerador estaba medio lleno, vino, algunas cervezas frías y su leche de avena favorita. Obra de Lorena, supuse. Dijo que podría pasar antes para dejar algunas cosas. Vagué por la planta baja, revisando la distribución, cocina, sala de estar y un estudio con un televisor grande. Todo parecía estar bien. Luego me dirigí hacia las escaleras. En la parte superior del descanso estaba el pasillo de invitados. Había 2 habitaciones a la izquierda y una a la derecha. Pensé en dejar mi chamarra en la más lejana, la que tenía la puerta corrediza que daba al balcón. Siempre me ha gustado estar lejos de la multitud durante los viajes, algún lugar para respirar cuando todo se vuelve demasiado ruidoso. Pero mientras avanzaba por el pasillo, algo me llamó la atención. La segunda puerta a la izquierda estaba entreabierta. No del todo, solo lo suficiente, una rendija de sombra. El tipo de apertura que no parece intencionada. El tipo de apertura que te desafía a mirar adentro, como si la casa misma quisiera confesar algo. Me detuve. No sé por qué miré. Podría haber seguido caminando. Podría haber respetado la privacidad de una habitación que no planeaba usar. Pero algo se sentía extraño. No de forma dramática, ni gritando, simplemente extraño, como una nota fuera de tono en una canción familiar. Empujé la puerta 1 centímetro más. Crujió lo suficientemente fuerte como para hacerme estremecer, y allí estaba, una silla. Una de esas sillas tapizadas baratas que se encuentran en las habitaciones de invitados en todas partes. Veis, olvidable, pero colgada sobre el respaldo como una bandera plantada en territorio ocupado estaba una camisa. Era verde oscuro, con un botón faltante en el cuello, los puños arrugados y una tenue mancha de café en el costado. Y conocía esa camisa. La conocía porque la había visto antes en una reunión de trabajo la primavera pasada cuando Lorena me presentó a Tadeo, su compañero de la galería. Él es el tipo que se encarga de las instalaciones y ayuda con la comunicación con los clientes y, aparentemente, también tiene el mal hábito de perder botones y reírse demasiado fuerte de los chistes de Lorena. Tadeo, el mismo Tadeo con el que voló a Guadalajara hace 2 meses para esa conferencia de la galería, la única a la que yo no pude ir debido a una fecha límite de un cliente.
Ella dijo que no era nada, un viaje de 3 días. Dijo que estaba agotada cuando llegó a casa. Le creí. Pero esa camisa no pertenecía a esta casa. No pertenecía a una habitación de invitados, colgada casualmente como si alguien acabara de salir a tomar un café. Y durante un largo momento, me quedé allí congelado, mi mente tratando de reorganizar los hechos para que encajaran en un mundo que todavía tuviera sentido. Tal vez no era suya. Tal vez era parecida. Tal vez yo estaba equivocado. Pero no lo estaba. Conocía la forma en que el cuello se curvaba en el borde. Recordaba el botón faltante. Él bromeó sobre eso una vez, dijo que lo hacía parecer rudo. Escuché movimiento detrás de mí, pasos suaves. Luego, la puerta del baño al final del pasillo se abrió. Lorena salió con una toalla alrededor del cuello y el teléfono en la mano. Me vio de inmediato, luego siguió mi mirada hacia la puerta abierta de la habitación de invitados. Y en ese segundo, menos de un segundo, en realidad, vi algo parpadear en su rostro. No culpa, no pánico, solo cálculo, como si su cerebro tuviera que cambiar de marcha rápidamente. Oh, dijo ella, con la voz demasiado plana. Ya estás aquí. No dije nada. Ella miró la habitación de nuevo. Sí, Tadeo estuvo aquí antes. Se derramó café encima. Típico. Le dije que podía enjuagarse y tomar prestada una de las camisas extra que empaqué, pero supongo que dejó esa olvidada. Lo dijo con una sonrisa, con desdén, como si no fuera nada. Y tal vez habría funcionado. Tal vez podría haber asentido y seguido adelante y haberme dicho a mí mismo que tenía sentido, si no fuera por el hecho de que Lorena nunca empacaba camisas extra para los demás. Ni siquiera prestaba libros, mucho menos ropa de repuesto, y definitivamente no a Tadeo. Pero asentí de todos modos. No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Ella miró su teléfono, presionó algo, luego volvió a mirar hacia arriba y sonrió de nuevo. ¿Quieres café?, preguntó. Hice un poco. Claro, dije finalmente, y bajamos las escaleras juntos como si nada hubiera pasado, como si no acabara de ver el momento exacto en que mi estómago cayó al suelo. Pero algo había cambiado silenciosamente, profundamente. No era ira, todavía no, solo el tipo de quietud que sientes justo antes de una tormenta. El café se había quemado. Me senté frente a Lorena en la isla de la cocina, los dos fingiendo que era solo otra mañana en las montañas. Ella se desplazaba por su teléfono, respondiendo ocasionalmente con el pulgar mientras yo miraba el remolino oscuro de mi taza, tratando de pensar en cualquier cosa que no fuera la camisa de arriba. Ella tarareaba apenas audiblemente una melodía que no reconocí. La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de madera. Debería haberse sentido pacífico. No fue así. Seguí pensando en Tadeo, en la última vez que los vi juntos 3 semanas antes en la inauguración de una galería. Ella se lo había presentado a un cliente, y cuando él dijo algo inteligente sobre el contraste y el espacio negativo, ella se rió. Ese tipo de risa, el tipo que aterriza de forma un poco demasiado suave. Que se queda grabada. En aquel entonces, me dije a mí mismo que estaba siendo sensible, incluso paranoico. Siempre he sido del tipo que sobreanaliza, que interpreta demasiado. Sé eso de mí mismo. Lo aprendí de la manera difícil años antes de conocer a Lorena, cuando arruiné algo bueno al suponer lo peor. Así que, desde entonces, he intentado guiarme por la confianza, suponer las mejores intenciones a menos que se demuestre lo contrario. Pero esa mañana, esa confianza empezó a resbalar. No a caer, todavía no, solo a aflojarse, como algo enhebrado con demasiada fuerza que empieza a deshilacharse. Después del desayuno, Lorena dijo que iba a dar un paseo alrededor del lago antes de que llegaran los invitados. Me besó en la mejilla y desapareció por la puerta principal con su chamarra de lana y sus tenis para correr. Esperé unos minutos y luego volví a subir las escaleras. La habitación de invitados estaba exactamente como la dejé. La camisa ya no estaba, ahora estaba doblada y colocada sobre la silla, como si hubiera sido movida deliberadamente. Una corrección sutil. La cama estaba recién hecha. Me quedé mirando la habitación durante mucho tiempo, luego abrí el closet.
Nada. Solo toallas extra y ropa de cama de repuesto. Ni rastro de una maleta, ni artículos de aseo para hombres en el baño, ni maleta de viaje, nada que sugiriera que alguien había dormido allí. Pero no importaba, porque esa camisa había estado allí, y Lorena había mentido o, al menos, lo había minimizado, lo cual de alguna manera era peor. Abajo, su teléfono vibró sobre el mostrador de la cocina. Una, dos, luego otra vez, boca abajo, en silencio. Nunca solía ser así. Hace un año, ella se reía cuando yo tomaba su teléfono para bromear sobre la forma en que todavía usaba un fondo de pantalla floral de 2019. En aquel entonces, nada parecía estar oculto. Ahora, lo mantenía cerca, custodiado, como si fuera un segundo pulso. No lo tomé. No necesité hacerlo. Los mensajes seguían llegando. Más tarde, cuando los invitados empezaron a llegar, intenté reprimirlo. Sonreí, hice de anfitrión, abrí el vino, revisé la tabla de carnes frías e hice plática trivial. Tadeo llegó alrededor de las 4 de la tarde. Por supuesto que lo hizo. Entró con una botella de vino tinto y una estúpida chamarra de cuero, como si estuviera protagonizando algún drama de Netflix de segunda categoría. Le dio a Lorena un abrazo lateral, uno de esos abrazos lentos con una mano en la parte baja de su espalda que permaneció allí tal vez un segundo de más. Ella no se apartó. Simplemente sonrió y dijo, finalmente, empezábamos a preguntarnos si te habías arrepentido. Me quedé cerca de la chimenea, viendo cómo se desarrollaba todo como alguien que ve su propia casa incendiarse a través de una ventana. La cena fue a las 6 de la tarde. Todos nos reunimos alrededor de la mesa larga en el comedor, con las velas encendidas y los cubiertos dispuestos en líneas ordenadas, como si todo siguiera siendo normal. Me senté a la cabecera, Lorena a mi izquierda, Tadeo a su derecha. Durante toda la comida, no pude dejar de mirarlos, la forma en que ella giraba su cuerpo ligeramente hacia él cuando hablaba, la forma en que se reían como si compartieran un guión privado en el que el resto de nosotros no estábamos incluidos. Cada vez que él decía algo, los ojos de ella se iluminaban. Y no de esa manera de estoy siendo cortés, sino de esa manera chispeante, como si realmente lo viera. Yo solía estar en el extremo receptor de esa mirada. Ahora solo la veía dársela a alguien más justo frente a mí. Y tal vez nada de eso era técnicamente una prueba. Tal vez todavía podría descartarse como química o amabilidad o cualquier etiqueta que se le ponga al borde de la infidelidad antes de que se vuelque por completo. Pero eso no cambiaba cómo se sentía. Apenas comí, moviendo la comida por mi plato mientras intentaba seguir la plática. En un momento, su hermana se inclinó y me preguntó si me sentía bien. Le dije que estaba cansado, lo cual no era mentira, simplemente no era toda la verdad. Sentía que me estaba desmoronando de adentro hacia afuera. Más tarde esa noche, mientras todos tomaban algo junto a la fogata afuera, me escabullí de regreso a la cocina para tomar aire. Fue entonces cuando vi el teléfono de Lorena cargándose en el mostrador, esta vez con la pantalla hacia arriba. Las notificaciones estaban desactivadas, pero estaba desbloqueado. No quise mirar, pero se iluminó cuando pasé. Un nombre, Tadeo. Solo eso. Sin vista previa del mensaje, solo su nombre allí sentado en la pantalla como un letrero de neón. Me alejé antes de poder hacer algo de lo que me arrepintiera. Todavía quería creer que había una explicación, que tal vez estaba malinterpretando las cosas, que tal vez solo estaba cansado y sobreanalizando de nuevo. Pero, sinceramente, sabía que no era así porque esto no era nuevo. No realmente. Había habido señales antes, noches largas en reuniones de estrategia, viajes que apenas mencionaba hasta el día anterior, la forma en que dejó de responder mis mensajes de inmediato. A veces durante horas, la forma en que empezó a decir estoy cansada cada vez que le preguntaba si algo andaba mal, la forma en que solía buscar mi mano sin pensar y luego dejó de hacerlo. Y estaba esa nota de hace 2 meses, doblada en el fondo de su bolsa. Solo 5 palabras, fuiste increíble. Gracias. Sin nombre, sin contexto, simplemente escrita con un garabato desordenado en el reverso de un recibo. Cuando pregunté, ella me dijo que era de una clienta. Dijo que se trataba de una visita privada que había realizado, dijo que la mujer se había conmovido tanto con una de las pinturas que lloró. En aquel entonces,
Le creí. Ahora no estaba tan seguro. Otro recuerdo me asaltó de hace un mes. Ella tenía un evento de la galería en el centro. Me dijo que iba con un compañero de trabajo. Me ofrecía recogerla después, pero ella me envió un mensaje a mitad de la noche diciendo, no te preocupes por eso. Alguien me llevará. No pensé nada al respecto en ese momento, hasta que me enteré, nada menos que por su hermana, que el compañero con el que fuese había ido temprano y que a ella no la habían visto en la fiesta posterior para nada. Nadie sabía dónde fue. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo que necesitaba espacio, dijo que salió a caminar. Siempre era alguna versión de eso ahora, alguna desviación vaga, alguna excusa suave. Ya ni siquiera mentía directamente. Simplemente decía lo suficiente para que yo dejara de preguntar. Pero después de ver esa camisa y la forma en que miraba a Tadeo y el zumbido silencioso de su teléfono, ya no podía dejar de preguntar. No en mi cabeza, porque algo había cambiado. Y la versión de mi esposa que creía conocer se había estado escapando lentamente, una reunión tardía y una llamada sin respuesta a la vez. Ya no era solo una camisa. Era un patrón, un mapa de pequeñas traiciones que me llevaban a algún lugar al que no quería ir. Pero ya estaba en el camino, y no había forma de no ver lo que había visto, ni de no sentir lo que sentía. La mañana siguiente comenzó como si nada hubiera pasado. El sol salió sobre el lago como siempre lo hacía, una suave luz dorada parpadeando a través de las ventanas de la cocina. Yo estaba descalzo ante el fregadero, enjuagando las tazas de la noche anterior, escuchando el murmullo de voces arriba. Alguien se rió. Las tablas del suelo crujieron. El olor a fresas y canela flotaba en el aire. Lorena ya estaba levantada, moviéndose por la cocina como si perteneciera a ella. Estaba cortando fruta con un ritmo casual, vistiendo la franela de gran tamaño con la que solía dormir, con el cabello recogido. Se veía tranquila, incluso feliz, como si la noche anterior hubiera sido exactamente lo que ella quería que fuera. Tal vez lo fue. Su hermana y su sobrina bajaron unos minutos después. La niña, Mari, entró corriendo con el tipo de energía que solo los niños de 9 años tienen antes del desayuno. Me tiró de la manga y me preguntó si podía alimentar a los patos más tarde. Sonreí y asentí, tratando de evitar que los músculos de mi rostro me delataran. Me caía bien Mari. Era una de las pocas personas en el mundo de Lorena que nunca me hacía sentir como si estuviera fuera. Lorena estaba colocando fresas en una bandeja cuando lo dijo casualmente, como si no importara. Tadeo me dio la idea más increíble para la galería anoche, dijo, riendo un poco mientras le entregaba un tazón a Mari. Estábamos hablando de esa pared abierta junto a las ventanas del frente. Tuvo esta visión. Totalmente brillante. Él simplemente me comprende. Él simplemente me comprende. Esa frase golpeó como una piedra a través de un cristal. No fueron solo las palabras, fue la facilidad con la que salieron de su boca. Como si ya se hubiera dicho antes, como si hubiera sido verdad durante mucho tiempo. Nadie dijo nada de inmediato. Su hermana levantó la vista de servir el café, con los ojos parpadeando hacia mí durante un segundo demasiado largo. Mari siguió comiendo, ajena a todo, con su cuchara golpeando contra el tazón. Lorena ni siquiera notó la tensión en la habitación, o si lo hizo, lo disimuló como una profesional. No hablé, pero entonces sucedió, algo pequeño, accidental, estúpido. Mi anillo de bodas se me resbaló de la mano. Nunca se aclara la garganta había hecho eso antes. Estaba flojo, claro, pero no así. Había perdido un poco de peso en los últimos meses. Estrés, tal vez. Y de repente, ahí estaba, cayéndose mientras buscaba una servilleta. Golpeó el suelo de loseta con un tintineo metálico agudo, y ese sonido rompió el aire con más fuerza que cualquier cosa que alguien hubiera dicho. La habitación se congeló. Incluso Mari dejó de masticar. Me agaché lentamente, recogí el anillo y lo sostuve en mi palma como si no lo reconociera. Lorena se dio la vuelta. Su sonrisa flaqueó ligeramente, no fue un pánico total, solo un fallo, una vacilación. ¿Estás bien?, preguntó. Me encontré con sus ojos y no dije nada. Ni una palabra.
Simplemente me guardé el anillo en el bolsillo. Luego caminé hacia la puerta, tomé mi abrigo del gancho y salí al aire fresco de la mañana. Detrás de mí, podía sentir el silencio derramándose por la cocina como una bebida derramada que nadie quería limpiar. Bajé al muelle. El lago estaba inmóvil, como un espejo. Los pájaros se movían por la superficie, perezosos y tranquilos. El frío se filtraba por mis mangas, pero no me importaba. Me quedé allí durante 10, tal vez 15 minutos, con las manos hundidas en el abrigo, ese anillo pesado en mi bolsillo como una piedra. No estaba seguro de qué estaba esperando. ¿Un mensaje? ¿Una disculpa? ¿Que Lorena me siguiera? No lo hizo. Cuando regresé a la casa, todos habían seguido adelante como si nada hubiera pasado. Se estaba sirviendo café. Mari estaba alimentando a los patos con su tía. Tadeo no estaba por allí, gracias a Dios. ¿Y Lorena? Estaba sentada en la terraza, con el teléfono en el regazo y los lentes de sol puestos. Miró hacia arriba cuando me vio y sonrió de nuevo. No se la devolví. Entré en la casa, subí al cuarto que se suponía que debíamos compartir y cerré la puerta detrás de mí. Mi equipaje ya estaba medio hecho desde la noche anterior. No me había dado cuenta en ese momento, pero aparentemente una parte de mí sabía que no me quedaría mucho tiempo. Cerré el cierre, eché un último vistazo a la lámina enmarcada sobre la cama, alguna pintura minimalista de árboles, el tipo de arte que está destinado a ser inofensivo, silencioso, olvidable. Luego tomé mis llaves, agarré la maleta y salí sin hacer ruido. Sin discusión, sin escena, sin despedida. Simplemente me fui. Bajé las escaleras, atravesé la casa y salí por la puerta principal. Nadie me detuvo. Al pie de la colina, eché mi maleta en la cajuela, subí al carro y me alejé de esa cabaña como si nunca hubiera sido parte de mi vida. Pero lo había sido, y eso lo hacía peor. El camino de salida serpenteaba junto al lago antes de adentrarse en los espesos árboles. Mis manos estaban apretadas al volante, con los nudillos blancos. Cada vez que respiraba, sentía que el aire se me quedaba atrapado en algún lugar del pecho. Alguna parte de mí todavía pensaba que ella llamaría, que me preguntaría a dónde iba, que querría detenerme. No lo hizo. En cambio, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de ella: ¿estás bien? ¿A dónde fuiste? Eso fue todo. No un lo siento. No un hablemos. Solo ¿a dónde fuiste? Como si ella no lo supiera ya. Como si yo no hubiera dejado algo atrás en esa cocina en el momento en que el anillo golpeó el suelo. No respondí. Seguí conduciendo a través de la frontera estatal, por llanuras planas y gasolineras descoloridas, hasta que encontré un motel de carretera justo al lado de una autopista de Querétaro. 500 pesos la noche, cama dura como una roca, sin conexión inalámbrica a internet. Perfecto. Me acosté en esa cama durante lo que parecieron horas, mirando el ventilador del techo mientras giraba en círculos lentos y polvorientos. Mi teléfono vibró una y otra vez, mensajes, llamadas perdidas. Primero solo de ella, luego de su hermana. No los leí. Tampoco los borré. Simplemente dejé que se acumularan, una lista creciente de cosas que no estaba listo para escuchar. Finalmente, escuché un mensaje de voz. Solo uno. Su voz era cortante, tensa. Oye, ¿te acabas de ir? ¿Hablas en serio ahora mismo? Esto es una locura. La gente está haciendo preguntas. Me avergonzaste. Ahí estaba. No un estoy preocupada, ni un por favor, habla conmigo, sino me avergonzaste. Puse el teléfono boca abajo, con la pantalla contra la cama, y me reí, no por humor, sino por incredulidad. El resto del día pasó en fragmentos. Caminé hasta una gasolinera para comprar agua y botanas. Llamé a la chamba y dije que estaría fuera por unos días, sin dar razones, sin que me hicieran preguntas. Esa noche, me senté en el borde de la cama del motel sosteniendo mi anillo de bodas en la mano como si perteneciera a otra persona. Pensé en nuestro primer departamento, el pequeño depa de una recámara cerca de las vías del tren. Las noches que nos quedábamos despiertos hasta tarde comiendo cereal en el suelo.
La forma en que Lorena solía apoyar su cabeza en mi hombro durante las películas y decirme, tú eres mi hogar. Y ahora ni siquiera estaba seguro de si ella notaría si desapareciera para siempre. Hice girar el anillo entre mis dedos, observando la forma en que captaba la luz. Luego lo dejé en el cajón de la mesita de noche del motel, lo cerré y me fui a dormir, si es que se le puede llamar así. Me quedé en ese motel más tiempo del que pensaba. No porque me gustara, el lugar olía a humedad y a cigarros olvidados, sino porque me dio algo que no había tenido en semanas, silencio. No el tipo que perdura entre las palabras durante una plática, o el frío silencio que sigue a un portazo. Esto era algo diferente. Un silencio con cuerpo. El tipo de silencio que te envuelve como una cobija pesada y te desafía a sentir todo lo que has estado evitando. Afuera, los camiones iban y venían. La máquina de hielos nunca funcionaba. La televisión por cable parpadeaba cuando llovía. Pero nada de eso importaba, porque en esa pequeña habitación rancia en el borde de la nada, ya no era su esposo. No era Lorena +1, ni el tipo que llevaba vino a los eventos de la galería y sonreía a través de pláticas de las que no formaba parte. Era solo yo. Y era a la vez aterrador y liberador. El primer día después de dejar la cabaña, mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes de texto, llamadas, un par de mensajes de voz, todos de Lorena. El tono comenzó neutral, tal vez incluso ligeramente divertido. Está bien, en serio, ya dejaste claro tu punto. ¿Podemos platicar ahora? Unas horas más tarde, todo el mundo sigue preguntando a dónde fuiste. Estoy tratando de cubrirte, pero esto lo está haciendo difícil. Luego vino la culpa, sabes que tiendes a reaccionar de forma exagerada. Ya hemos pasado por esto. No hagas algo estúpido. ¿Estúpido? ¿Cómo abandonar un matrimonio que pensabas que estaba construido sobre algo sólido? ¿Cómo confiar en tu instinto cuando la mujer que amas te dice que Tadeo simplemente se derramó café? ¿Cómo finalmente elegirte a ti mismo después de meses, tal vez años, de fingir que no veías lo que tenías justo delante de ti? Sí, tal vez eso fue estúpido. O quizá fue lo primero inteligente que había hecho en mucho tiempo. Al final de esa segunda noche, ella estaba enojada. Reproduje su último mensaje de voz en el altavoz mientras estaba sentado en la tina del motel, todavía completamente vestido. Estás exagerando las cosas. Ni siquiera fue así. No sé qué tipo de fantasía estás construyendo en tu cabeza, pero por esto nunca llegamos a ninguna parte. Retuerces las cosas. ¿Oyes? Arruinas las cosas. Cerré los ojos y dejé que su voz resonara en las paredes de azulejos. Arruinas las cosas. Esa frase se me quedó grabada durante días. La había escuchado antes, no con esas palabras exactas, pero sí en el tono. La forma en que ella suspiraba durante las pláticas. La forma en que cambiaba de tema cuando yo mencionaba lo distantes que nos sentíamos. Tú arruinaste las cosas siempre estaba justo debajo de la superficie. Era más fácil para ella presentarme a mí como el problema. De esa manera, ella no tenía que mirar demasiado de cerca a sí misma, a lo que había hecho, a lo que había permitido. Porque aquí está la verdad, yo no arruiné nada. Simplemente dejé de fingir que no estaba ya roto. Al cuarto día, sus mensajes cesaron. Creo que fue entonces cuando se dio cuenta de que yo ya no estaba siguiendo su juego. No estaba resentido, esperando a que ella se disculpara. No estaba sentado junto al teléfono, desesperado por una migaja de amor o culpa o arrepentimiento. Había terminado. Y ese silencio. Fue entonces cuando supe que finalmente había llegado al punto de no retorno. Subí a mi carro y conduje durante unas horas, no hacia ningún lugar específico, solo hacia el oeste. Pasé por pueblos pequeños y silencios más grandes. Pensé en llamar a alguien, tal vez a mi hermano, pero no lo hice. ¿Qué iba a decir? Oye, solo quería saludarte. Dejé a mi esposa. Perdí mi futuro. ¿Cómo va tu semana? En cambio, me detuve en un restaurante al borde de la carretera. Pedí unos huevos que no terminé y un café que sabía a esperanza quemada. La mesera me sonrió cuando volvió a llenar mi taza. ¿Vas camino a casa? Preguntó.
La miré. Ella no me conocía. No conocía a Lorena. No sabía nada de la camisa o el silencio o el anillo de la cocina que partió mi vida por la mitad. Pero me lo preguntó de todos modos. No estoy seguro de dónde está mi hogar en este momento, dije. Ella no insistió. Esa noche, me registré en un nuevo motel. Este era un poco mejor, no había quemaduras de cigarro en el edredón. Me quedé frente al espejo durante mucho tiempo. Parecía cansado, pálido, más viejo de lo que recordaba. Había cosas que no le había dicho a Lorena, cosas que mantuve enterradas bajo la cortesía y los estoy bien. Y ahora todas estaban saliendo a flote. Como el hecho de que siempre me sentí como el actor secundario en su vida, el que sostenía la bolsa de la cámara mientras ella posaba para su verdadera historia. Como el hecho de que ella nunca volvió a mirarme igual después de que empezó a ascender en la galería, después de que la gente empezó a decirle que tenía algo especial. Yo era solo el fondo, cómodo, reemplazable. ¿Y Tadeo? Él no era solo un compañero de trabajo. Él era el siguiente acto. El giro de la trama, el plan de respaldo emocional. Tal vez no había pasado nada físico todavía, o tal vez sí. Pero de cualquier manera, no importaba. Ella ya había hecho el cambio. La versión de mí que existía en su vida ya estaba obsoleta, una aplicación antigua que ya no era compatible con el nuevo software que ella estaba ejecutando. Y yo no quería suplicar por actualizaciones. Para el quinto día, empecé a buscar abogados. Silenciosamente, con cuidado. No porque quisiera venganza, no porque estuviera enojado, sino porque estaba listo. No iba a volver, no después de aquel desayuno, no después de la forma en que ella dijo, él simplemente me comprende. Lo decía en serio. Y yo la escuché. También empecé a escribir un diario de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Solo garabatos en un cuaderno maltratado que compré en una parada de camiones. Se sentía bien poner por escrito cosas que no necesitaban ser explicadas ni justificadas. Escribí sobre la forma en que Lorena solía enroscar sus pies bajo los míos en la cama cuando tenía frío. Sobre la vez que nos perdimos haciendo senderismo y terminamos tumbados en un campo bajo las estrellas. Sobre la vez que una vez me dijo, no me dejes nunca, incluso cuando sea difícil. Y cómo, al final, ella hizo que fuera imposible quedarse. Una mañana abrí mi correo electrónico y vi un mensaje de ella. Asunto, platicar. No lo abrí. Simplemente me quedé mirándolo. Ella no quería platicar. Quería el control. Quería dar forma a la narrativa antes de que se le escapara de las manos, antes de que las consecuencias la alcanzaran. Y ya no iba a permitírselo. Ese mismo día, recibí una llamada de su hermana, no de Lorena, de su hermana. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Luego suspiró y dijo, está perdiendo un poco el control. No deja de decir que entendiste mal, que estás cometiendo un error. No respondí. No iba a defenderme más. No iba a explicarle a la gente por qué un hombre podría marcharse sin montar un escándalo o gritar al otro lado de una mesa. A veces, marcharse es lo más ruidoso que puedes hacer. Colgué, volví a empacar mi maleta y dejé el motel. Regresé a mi ciudad, no a nuestra casa, sino a la de un amigo, solo hasta que pudiera arreglar las cosas. Pasé por nuestra calle una vez. No me detuve, ni siquiera reduje la velocidad, pero vi que la luz del porche todavía estaba encendida. Ella estaba esperando, todavía con la esperanza de que yo regresara. Pero no lo haría, porque algo en mí había cambiado durante esos 5 días de silencio en la carretera. Y una vez que has probado la paz que viene de no suplicar a alguien que se preocupe por ti, es difícil volver a fingir que estás de acuerdo con las migajas. La ciudad ya no se sentía como mía. Cuando volví a entrar, los edificios se veían diferentes. No físicamente, el horizonte era el mismo, las calles no habían cambiado. Pero algo dentro de mí se había reorganizado. Me había ido como esposo, como compañero, como alguien que intentaba arreglar las cosas. Ahora solo era un hombre con una maleta en su cajuela y una silenciosa certeza en su pecho. Me quedé con mi amigo Diego al principio. Se ofreció antes de que yo se lo pidiera, me dio la llave de su habitación de invitados y dijo,
tómate tu tiempo. No des explicaciones. No le debes eso a nadie. Tenía razón. No le debía nada a nadie, ya no. Lorena no sabía dónde me estaba quedando. Lo mantuve así. Durante los primeros días, ella intentó de todo: llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto. Una caja llegó a mi oficina, entregada en mano. Según la recepcionista, supe que era de ella antes de tocarla. Siempre escribía mi nombre de una manera determinada en los sobres, la letra M mayúscula, la A minúscula, la T larga y recta que casi parecía una cruz. Dentro había una foto, nuestra foto de boda. Nosotros en medio de un campo, con la luz de finales de octubre bañándolo todo de dorado. Ella tenía flores silvestres en el cabello. Yo me estaba riendo de verdad, y ella me sostenía la mano como si nunca fuera a soltarme. Había una nota escondida detrás. 5 palabras escritas rápidamente: por favor, no borres esto. L. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Luego volví a poner la foto en la caja y la devolví a la recepción sin ningún mensaje. Porque aquí está lo que Lorena no entendía: yo no estaba tratando de borrar nada. Simplemente no iba a dejar que ella lo reescribiera. Ella pensaba que esta era una historia en la que yo eventualmente regresaría a casa, que me calmaría, que la extrañaría, que recordaría los buenos tiempos y le enviaría un mensaje nostálgico a las 2 de la mañana como un hombre en una película que no puede evitarlo. Pero esa versión de mí, la versión que esperaba señales, que pasaba por alto las noches tardías y los teléfonos en silencio, que aceptaba cada vez menos solo para mantener la paz, se había ido. Ella no sabía qué hacer con esta nueva versión de mí, el silencioso. El hombre que no rabiaba, ni suplicaba, ni rompía cosas. El que simplemente se fue. Porque cuando alguien escribe una historia en su cabeza, le da a cada uno un papel. Y yo había dejado de interpretar el mío. Contraté a una abogada, de perfil bajo, amable pero sin rodeos. Nos reunimos a tomar un café en una cafetería tranquila cerca del Palacio de Justicia. Me hizo muchas preguntas. Le dije la verdad. No había pruebas de una aventura física. Sí, había señales. Sí, creía que había más cosas que ella no me estaba contando. No quería buscar nada complicado. Solo una ruptura limpia. Sin drama, sin teatralidad. Ella asintió y dijo: estás haciendo lo correcto. Es curioso cómo escucharlo en voz alta lo hizo real. Lorena no lo creyó al principio. Cuando finalmente recibió la notificación, me llamó 4 veces seguidas. No respondí. Luego envió un correo electrónico: Mateo, ¿qué es esto? ¿Estás solicitando el divorcio sin siquiera platicar conmigo? Siempre hacía eso, enmarcaba todo en torno a lo que significaba para ella. Su vergüenza, su confusión, su pérdida. Pero ni una sola vez me preguntó qué se sintió al entrar en esa cabaña y ver la camisa de Tadeo en la silla. Ni una sola vez dijo: entiendo por qué te fuiste. Y eso me lo dijo todo. Cuando la gente te muestra cuánto necesita el control, observa cómo reacciona cuando lo pierde. Lorena no lloró, no al principio. Se enojó. Me enteré por amigos comunes que ella lo llamaba un malentendido, que yo estaba siendo impulsivo, que siempre había sido emocionalmente frágil, ¿verdad? Emocionalmente frágil. Así es como me llamó la noche en que le pregunté si era realmente feliz. 2 meses antes de que todo se desmoronara, se lo pregunté porque podía sentir que ella se alejaba incluso en ese entonces. Ella me miró y dijo: siempre necesitas que todo sea pesado. No podemos simplemente estar bien. Ese era su patrón: minimizar, desviar, manipular si era necesario. Así que dejé de responder. Cuando volvió a enviar mensajes de texto, fue de forma más suave, casi dulce: te extraño. ¿Podemos vernos? Te explicaré todo. Pero yo no quería explicaciones. Quería que ella se quedara con lo que había hecho en el silencio que ayudó a crear. Porque aquí está lo que nadie te dice sobre marcharse: no es ruidoso. No es cinematográfico. Es silencioso, tan silencioso que casi duele. Pero es ese silencio el que te hace libre.
Una semana después de que presenté la demanda, ella se presentó en mi oficina. Salía a comer cuando vi su carro estacionado a media cuadra. Salió como si tuviera todo el derecho de estar allí. Llevaba un cuaderno, probablemente lleno de frases ensayadas. Su maquillaje era perfecto. Su sonrisa era tensa. La Lorena que yo conocía siempre se preparaba para sus escenas. Me detuve en la banqueta. No me acerqué. Mateo, dijo ella, acercándose. ¿Podemos platicar, por favor? No, dije. Solo 5 minutos, suplicó. No me estás respondiendo. Ni siquiera sé qué es lo que quieres. La miré, realmente la miré, y todo lo que vi fue a alguien que no me extrañaba a mí. Extrañaba la versión de sí misma que se sentía bien cuando yo estaba cerca, la seguridad, la imagen, el esposo que interpretaba su papel. No necesitas 5 minutos, dije. Tuviste 5 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo no vacilé. Mateo, por favor, dijo de nuevo, con la voz quebrada ahora. Podemos arreglar esto. Iré a terapia. Lo solucionaremos. No lo tires todo a la basura de esta manera. Tú ya lo tiraste a la basura, dije. Yo simplemente dejé de fingir que sostenía los pedazos. Luego la rodeé y seguí caminando. Ella no me siguió. Esa noche no lloré. No bebí. No le envié mensajes de texto por culpa. Simplemente me senté en la habitación de invitados de Diego con una lámpara encendida y escribí una frase en mi cuaderno: ella ya no puede contar la historia. Y lo decía en serio, porque lo que la gente como Lorena no comprende es que a veces el corte más limpio es el que más duele, no por lo que pierdes, sino por todo lo que tuviste que entregar antes de encontrar la fuerza para soltar. Durante las 2 semanas siguientes, los papeles del divorcio avanzaron. Dejé que mi abogada se encargara de todo. Lorena respondió lentamente, luego todo a la vez. Intentó negociar, intentó suavizar los términos, pero cuanto más presionaba ella, menos me involucraba yo. No estaba siendo cruel, estaba siendo claro. Ya no me interesaba la culpa, solo la paz. Eventualmente, dejó de intentar comunicarse conmigo. Y su silencio, cuando finalmente llegó, fue más fuerte que todos los mensajes de voz que había dejado antes. No porque significara que se rindió, sino porque finalmente se dio cuenta de que yo ya lo había hecho. Aproximadamente un mes después, supe que Tadeo había renunciado. Algo sobre una queja interna, un compañero de chamba lo denunció por comportamiento inapropiado. No Lorena, alguien más. La noticia se corrió rápido. No se fue en medio de un gran estruendo, simplemente se desvaneció como lo hace la gente cuando su reputación los alcanza. No me comuniqué con ella. No tuve que hacerlo. Un amigo mencionó que Lorena se enteró por un comentario casual en la galería. Se fue temprano llorando. Borró sus redes sociales unos días después. La gente decía que no era ella misma. Pero tal vez sí lo era. Tal vez esta era quien era cuando la máscara se caía. Mientras tanto, me volví más silencioso, más ligero. Empecé a hacer senderismo de nuevo, empecé a dormir mejor. La vida siguió adelante sin ella. Y ni una sola vez extrañé el caos que ella llamaba conexión. Mirando hacia atrás, está claro, ella no me amaba. Amaba la versión de sí misma que existía a mi lado, segura, admirada, cómoda. Yo era una plataforma, no un compañero, un lugar tranquilo donde aterrizar hasta que llegara alguien más emocionante. Ella pensó que yo siempre estaría allí, estable, paciente, esperando. Pero me interpretó mal. Pensó que yo la perseguiría. No lo hice. La dejé ir sin una guerra. Sin pelea final. Sin un cierre dramático. Solo silencio. Y en ese silencio, reconstruí. Ya no era el fondo. Era el hombre que se marchó y no miró atrás. El hombre que se eligió a sí mismo.